¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que las bendiciones de Dios no llegan a tu vida a pesar de tus esfuerzos y oraciones? Puede que estés esperando un cambio, una respuesta o un avance, pero por alguna razón, las cosas no fluyen como esperabas. La realidad es que muchas veces no son las circunstancias externas las que bloquean las bendiciones de Dios, sino actitudes y comportamientos dentro de nosotros mismos que nos alejan de su gracia. En este video, vamos a explorar las actitudes que pueden estar deteniendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Desde la falta de fe, pasando por el orgullo, la falta de perdón, hasta la inconstancia, estos obstáculos pueden ser barreras que impiden que el plan de Dios se cumpla plenamente en tu vida. Santiago 1:6-8 nos advierte que la duda y el doble ánimo hacen que no podamos recibir cosa alguna del Señor. Y es precisamente eso lo que vamos a abordar. Dios desea bendecirte abundantemente, pero para recibir esas bendiciones, es necesario identificar y corregir las actitudes que pueden estar bloqueando su fluir. Hoy descubriremos cómo romper esas barreras y abrir el camino para que las promesas de Dios se cumplan en su totalidad. Así que, si estás listo para desbloquear las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, acompáñanos mientras exploramos cada uno de estos puntos clave. Falta de fe y confianza en Dios. La primera actitud que puede estar deteniendo tus bendiciones es la falta de fe y confianza en Dios. Cuando dudamos del plan que Dios tiene para nosotros o no confiamos plenamente en su poder, bloqueamos el camino por donde sus bendiciones deben fluir. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es lo que nos conecta con lo divino y lo que abre las puertas a las bendiciones. Sin embargo, muchas veces, la duda, el miedo y la falta de confianza pueden impedirnos recibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando enfrentamos situaciones difíciles o desafíos, es fácil caer en la trampa de la duda. Nos preguntamos, ¿realmente Dios me escucha? ¿O por qué no veo resultados después de tanto esfuerzo y oración? Esta duda no solo crea un muro entre nosotros y nuestras bendiciones, sino que también revela que nuestra confianza en Dios está tambaleándose. Santiago 1:6-7 nos lo recuerda claramente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es como el viento que nos mueve de un lado a otro. Cuando pedimos algo en oración, pero al mismo tiempo dudamos, estamos bloqueando la capacidad de Dios de obrar en nuestra vida. La fe, por el contrario, es una fuerza sólida, una certeza que, aunque no veamos el resultado inmediato, sabemos que Dios está trabajando en el trasfondo. ¿Cómo afecta la falta de fe a nuestras bendiciones? Imagina que estás caminando por un puente colgante. El puente representa la fe, y al otro lado están las bendiciones que Dios tiene para ti. Si confías plenamente en que el puente te llevará al otro lado, caminarás con firmeza, sin mirar hacia abajo, sin detenerte. Pero, si dudas de la fortaleza del puente, comenzarás a vacilar, a caminar más lento o incluso a retroceder. Esa vacilación es lo que retrasa o incluso detiene tus bendiciones. Ejemplo bíblico. Recuerda la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua para encontrarse con Jesús. Al principio, mientras tenía su mirada fija en Jesús y confiaba, pudo caminar sobre el agua sin problemas. Pero en el momento en que permitió que el miedo y la duda lo dominaran, comenzó a hundirse. Mateo 14:29-31. Lo mismo ocurre con nuestras bendiciones. Cuando quitamos la vista de Dios y dejamos que la duda se infiltre, comenzamos a hundirnos y a perder las bendiciones que estaban por venir. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Fortalecer nuestra fe no significa que nunca experimentaremos momentos de duda, pero sí implica que aprendamos a sobreponernos a ellos. Una forma poderosa de hacerlo es recordando las promesas de Dios. Cada vez que nos sentimos inseguros o dudosos,
debemos aferrarnos a las palabras que nos aseguran que Dios siempre está presente y obrando a nuestro favor. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que mientras más nos acerquemos a las Escrituras y más alimentemos nuestra mente y corazón con las promesas de Dios, más fuerte será nuestra fe. Leer, estudiar y meditar en la palabra es como reforzar ese puente que nos conecta con nuestras bendiciones. La confianza plena en Dios. La confianza plena en Dios también implica aceptar que, aunque las cosas no siempre sucedan como nosotros queremos o en el tiempo que esperamos, Dios tiene el control. Confiar en Dios es entregar nuestras preocupaciones a Él y descansar en su soberanía. A veces, nuestras bendiciones no se retrasan, simplemente están en espera del tiempo perfecto que Dios ha establecido. Proverbios 3:5-6 lo resume perfectamente. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este verso nos invita a rendirnos completamente a Dios, a dejar de tratar de controlar cada detalle y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Conclusión de esta parte. La falta de fe y confianza en Dios puede ser una de las principales barreras que nos impiden recibir sus bendiciones. Sin embargo, al fortalecer nuestra fe a través de la palabra, la oración y la confianza plena en el plan de Dios, podemos derribar ese muro y permitir que las bendiciones fluyan libremente en nuestras vidas. Otra actitud: falta de perdón. Uno de los mayores obstáculos que puede bloquear las bendiciones de Dios en nuestras vidas es la falta de perdón. Cuando guardamos rencor o resentimiento en nuestro corazón hacia alguien, no solo afectamos nuestra relación con esa persona, sino también nuestra relación con Dios. El perdón es un mandato divino, y cuando no lo practicamos, cerramos las puertas a muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Mateo 6:14-15 nos lo dice claramente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es como una cadena que nos mantiene atados al pasado y nos impide avanzar espiritualmente. Dios nos llama a perdonar, porque Él mismo nos ha perdonado a través de Cristo. Cuando no perdonamos a los demás, estamos obstaculizando el flujo de gracia y bendiciones en nuestras propias vidas. El resentimiento, el rencor y la amargura crean una barrera en nuestro corazón que nos aleja de la paz y las bendiciones que Dios desea darnos. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21-35, Jesús nos enseña el poder y la importancia del perdón. En esta historia, un siervo le debía al rey una cantidad enorme, y el rey, movido por compasión, le perdona la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo no muestra la misma misericordia con alguien que le debía una pequeña cantidad, y lo manda a encarcelar. Cuando el rey se entera, castiga al siervo ingrato por no haber extendido el mismo perdón que él recibió. Este relato nos muestra que, así como Dios nos ha perdonado de una deuda inmensurable, nuestros pecados, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. No hacerlo es como rechazar la gracia que hemos recibido, y esto bloquea el flujo de bendiciones en nuestra vida. ¿Por qué la falta de perdón bloquea nuestras bendiciones? El perdón es un acto de obediencia a Dios. Dios nos manda perdonar a los demás, no como una opción, sino como un requisito para mantener una relación saludable con Él. Cuando no perdonamos, desobedecemos su mandato, lo cual afecta nuestra comunión con Dios y, por lo tanto, nuestras bendiciones. El resentimiento impide que experimentemos la paz de Dios. La falta de perdón nos consume emocionalmente. Cuando guardamos rencor, estamos aferrándonos al dolor y al enojo, lo que nos roba la paz y nos impide vivir plenamente en las bendiciones que Dios quiere darnos. Dios desea que vivamos en paz y libertad, pero eso solo es posible cuando dejamos ir el resentimiento y extendemos el perdón.
El perdón libera el corazón para recibir bendiciones. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de la amargura y el dolor. Esto abre espacio para que Dios nos llene de su amor, paz y alegría. Al dejar ir el rencor, permitimos que las bendiciones de Dios fluyan nuevamente en nuestra vida. El perdón no solo beneficia a la persona que lo recibe, sino que también libera a quien lo otorga. ¿Cómo podemos practicar el perdón? Reconociendo el perdón que hemos recibido de Dios. Recordar que Dios nos ha perdonado de una deuda inmensa nos ayuda a entender la importancia de perdonar a los demás. Efesios 4:32 nos dice: Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Orando por la persona que nos ha ofendido. Una forma poderosa de liberar el rencor es orar por la persona que nos ha herido. Pide a Dios que te ayude a ver a esa persona con compasión y misericordia. A través de la oración, Dios puede suavizar tu corazón y darte la fortaleza para perdonar. Decidiendo perdonar, incluso cuando no lo sientas. El perdón no siempre es fácil, pero es una decisión que debemos tomar, incluso cuando no sentimos el deseo de hacerlo. Al dar ese paso de obediencia, Dios comenzará a sanar nuestras heridas y restaurar nuestro corazón. La falta de perdón es una de las actitudes más poderosas que puede bloquear nuestras bendiciones. No solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también interrumpe nuestra comunión con Dios. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, abrimos el camino para que las bendiciones de Dios fluyan libremente en nuestra vida. El perdón trae libertad, paz y una nueva oportunidad para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pecado no confesado. El pecado no confesado es otra barrera poderosa que puede estar deteniendo las bendiciones de Dios en tu vida. Cuando guardamos el pecado en nuestro corazón sin confesarlo y sin arrepentirnos, creamos una separación entre nosotros y Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo, y el pecado es lo que nos aleja de su presencia. Esta distancia puede bloquear el flujo de sus bendiciones. Isaías 59:2 lo expresa claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no confesado actúa como un muro que nos separa de Dios. Es importante entender que todos somos humanos y cometemos errores, pero lo crucial aquí es la actitud hacia esos pecados. Si no los reconocemos y llevamos a Dios en arrepentimiento sincero, dejamos que ese muro permanezca, impidiendo que las bendiciones fluyan libremente. Cuando pecamos y no lo confesamos, permitimos que ese pecado se asiente en nuestro corazón, lo que afecta nuestra relación con Dios. No es que Dios no quiera bendecirnos, sino que no podemos recibir esas bendiciones cuando nuestro corazón está lleno de cargas no resueltas. Es como intentar llenar una jarra rota. Por mucho que viertas agua, bendiciones, seguirá derramándose si no has reparado la grieta, el pecado no confesado. El rey David, después de cometer adulterio con Betsabé y organizar la muerte de su esposo, intentó ocultar su pecado, lo que lo alejó de la presencia de Dios. Solo cuando confesó y se arrepintió sinceramente, fue restaurado. Salmo 51. David entendió que mientras mantuviera el pecado oculto, no podría experimentar el gozo de la comunión con Dios, ni recibir plenamente sus bendiciones. ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? Restauración de la relación con Dios. Confesar nuestros pecados nos ayuda a restaurar nuestra comunión con Dios. El arrepentimiento sincero trae paz y nos permite acercarnos a Él con un corazón limpio. Libertad espiritual. El pecado no confesado es una carga. Nos roba la paz, genera culpa y nos aleja del propósito de Dios. Al confesar nuestros pecados, liberamos esa carga y permitimos que Dios nos renueve. Permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Dios desea que seamos transparentes y humildes. Al confesar nuestros pecados, le estamos diciendo a Dios que reconocemos nuestras fallas
y que dependemos de su gracia para seguir adelante. Esto abre la puerta para que Él nos guíe y bendiga nuevamente. ¿Cómo podemos confesar nuestros pecados? Examinando nuestro corazón diariamente. Es importante hacer una autoevaluación constante. Preguntarnos, ¿hay algo que esté mal entre Dios y yo? ¿Hay algo que necesito confesar? La oración es una herramienta poderosa para esto. Arrepentimiento sincero. Confesar el pecado no es solo decirlo, sino también arrepentirse genuinamente. Esto significa estar dispuesto a cambiar, a alejarnos de ese pecado y a buscar una vida recta delante de Dios. Orar por la renovación del corazón. Como David lo expresó en Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La confesión y el arrepentimiento permiten que Dios nos renueve desde adentro. El pecado no confesado es un obstáculo serio para recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él con un corazón arrepentido y confesar nuestras fallas. Cuando lo hacemos, rompemos las barreras que bloquean nuestras bendiciones y restauramos la relación con nuestro Padre Celestial. Otra actitud. Cuando somos inconstantes. La siguiente actitud que bloquea nuestras bendiciones es la inconstancia. Ser inconstantes significa que nuestra fe y nuestras acciones fluctúan. Hoy podemos estar llenos de entusiasmo y confianza en Dios, pero mañana dudamos o nos alejamos. Esta falta de estabilidad espiritual nos convierte en personas de doble ánimo, y según la Biblia, esto impide que recibamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Santiago 1:7-8 nos advierte: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es un obstáculo silencioso pero muy poderoso que puede bloquear el flujo de bendiciones en nuestra vida. Cuando somos inconstantes, nuestras decisiones y acciones espirituales no están firmemente arraigadas. Nos dejamos llevar por las circunstancias y nuestra relación con Dios se ve afectada por nuestros cambios de ánimo. Un día confiamos plenamente en Él, pero cuando las cosas no salen como queremos, nuestra fe se debilita y comenzamos a dudar o a buscar soluciones por nuestra cuenta. El hombre de doble ánimo es descrito en la Biblia como alguien que es inestable en todos sus caminos. Esta inestabilidad impide que pueda recibir algo de Dios, porque su fe no está firmemente plantada. Dios desea que tengamos una fe constante, una que no vacile ante los desafíos ni cambie con las circunstancias. Un claro ejemplo de inconstancia lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando Jesús le pidió que caminara sobre el agua, Pedro comenzó con confianza, pero al ver el viento y las olas, dudó y comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 31. Al igual que Pedro, cuando perdemos el enfoque en Jesús y dejamos que las circunstancias nos desestabilicen, nuestra inconstancia nos impide avanzar y recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Este vaivén espiritual nos convierte en personas de doble ánimo, como menciona Santiago. Esas personas nunca logran recibir las bendiciones completas porque su fe está dividida. Un día confían en Dios, pero al siguiente dudan o buscan depender de sus propios recursos. ¿Por qué la inconstancia bloquea nuestras bendiciones? Dios busca una fe firme y constante. La inconstancia refleja una falta de confianza plena en Dios. Cuando nuestra fe depende de las circunstancias, mostramos que no confiamos verdaderamente en su plan. Dios quiere que confiemos en Él tanto en los momentos de calma como en los momentos de tormenta. La constancia en la fe nos permite mantenernos firmes y receptivos a sus bendiciones. La inconstancia genera incertidumbre en nuestras decisiones. Cuando somos inconstantes, nuestras decisiones no están alineadas con la voluntad de Dios. Tomamos decisiones impulsadas por el miedo o la duda en lugar de la fe. Y esto puede desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Esa desviación bloquea las bendiciones que están destinadas a quienes permanecen firmes en su fe. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Como menciona Santiago,
El hombre de doble ánimo es inconstante en todas las áreas de su vida. Esa inestabilidad afecta no solo su vida espiritual, sino también su vida diaria, relaciones, decisiones y metas. Dios no puede bendecir plenamente a alguien que no está completamente enfocado en Él y en su voluntad. ¿Cómo podemos vencer la inconstancia? Cultivando una relación diaria con Dios. La constancia en la fe comienza con un compromiso diario. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, podemos fortalecer nuestra relación con Dios. Esto nos ayuda a mantenernos firmes y a no dejarnos llevar por las circunstancias, poniendo nuestra confianza completamente en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. La constancia en la fe se demuestra cuando, a pesar de los problemas, seguimos creyendo que Dios está obrando en nuestro favor. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Meditar en las promesas de Dios y recordarlas constantemente nos ayuda a mantener nuestra fe estable. Cuando nuestra mente está enfocada en las verdades de Dios, nos volvemos menos susceptibles a las dudas y la inconstancia. La inconstancia es una de las actitudes que puede detener las bendiciones de Dios en nuestra vida. Ser de doble ánimo nos convierte en personas inestables, incapaces de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando aprendemos a ser constantes en nuestra fe, a confiar en Dios en todo momento y a mantenernos firmes, abrimos las puertas para que sus bendiciones fluyan en nuestra vida. Dios busca una fe firme y duradera, y cuando lo encontramos, recibimos todo lo que Él tiene para nosotros. Otra actitud: falta de acción y obediencia. El siguiente obstáculo que puede estar bloqueando las bendiciones de Dios es la falta de acción y obediencia. No basta con tener fe o con saber lo que Dios espera de nosotros. También es crucial actuar y obedecer sus mandamientos. Muchas veces, las bendiciones están condicionadas a nuestra disposición de actuar según lo que Dios nos pide. Deuteronomio 28, 1-2, nos dice: Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Muchas personas esperan recibir las bendiciones de Dios, pero no están dispuestas a obedecer o a tomar acción según sus mandatos. Creen que basta con tener fe, pero la Biblia es clara. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Es decir, Dios no solo quiere que creamos en Él, sino que también actuemos de acuerdo con su voluntad. Cuando Dios nos habla a través de su palabra o nos guía por medio del Espíritu Santo, espera que respondamos con obediencia. Si ignoramos sus instrucciones o retrasamos la acción, estamos bloqueando el acceso a las bendiciones que Él tiene para nosotros. La obediencia y la acción son claves para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Piensa en la historia de Jonás. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive y predicar a sus habitantes. Pero en lugar de obedecer de inmediato, Jonás huyó en la dirección contraria. Como resultado, se enfrentó a una gran tormenta y terminó en el vientre de un gran pez. Solo cuando decidió obedecer a Dios, fue liberado y pudo cumplir su propósito. La bendición de ver a Nínive arrepentida y salva llegó solo cuando Jonás actuó en obediencia. Otro ejemplo es el de Abraham, quien fue obediente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque la petición era difícil, Abraham actuó en obediencia, y Dios no solo le bendijo, sino que hizo un pacto eterno con él, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis 22. ¿Por qué la falta de acción y obediencia bloquea nuestras bendiciones? Dios premia la obediencia. Dios quiere que actuemos con fe, pero también con obediencia. La obediencia demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra disposición a seguir su voluntad, incluso cuando no entendemos el por qué o el cómo.
Muchas bendiciones están directamente vinculadas a nuestra capacidad de actuar según las instrucciones divinas. Si no obedecemos, esas bendiciones pueden retrasarse o no llegar. La acción es la manifestación de la fe. La fe sin acción es incompleta. La verdadera fe se demuestra en nuestras acciones, en cómo vivimos según lo que creemos. Si no actuamos en obediencia a lo que Dios nos manda, no estamos viviendo de acuerdo con nuestra fe. Al igual que una semilla necesita ser regada para crecer, nuestra fe necesita ser puesta en acción para que las bendiciones florezcan. La obediencia abre las puertas a las promesas de Dios. Dios tiene grandes promesas para aquellos que siguen sus mandamientos. En Deuteronomio 28, las bendiciones vienen como resultado de obedecer a Dios. Si fallamos en obedecer, estamos cerrando las puertas que nos conducen a esas bendiciones. ¿Cómo podemos actuar con obediencia? Escuchar la voz de Dios atentamente. Primero, debemos estar dispuestos a escuchar. A través de la oración y el estudio de la Biblia, podemos discernir lo que Dios nos está pidiendo. A veces, lo que Dios quiere que hagamos es claro, pero otras veces requiere que estemos más atentos a su voz. Tomar acción, aunque no lo entendamos completamente. Obedecer a Dios a veces puede ser difícil o no tener sentido desde una perspectiva humana. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Como Abraham cuando obedeció a Dios al ofrecer a Isaac, nuestra obediencia debe ser inmediata y basada en la confianza en su plan. Mantener una actitud humilde y sumisa. La obediencia no es solo hacer lo que se nos dice, sino hacerlo con el corazón correcto. Mantener una actitud de sumisión a la voluntad de Dios es esencial para recibir sus bendiciones. No se trata de hacer cosas por obligación, sino por amor y respeto a Dios. La falta de acción y obediencia es una de las actitudes que puede bloquear nuestras bendiciones. Dios no solo quiere que creamos en Él, sino que también actuemos según su voluntad. Cuando respondemos con fe y obediencia, abrimos las puertas para que sus bendiciones fluyan abundantemente en nuestras vidas. Recuerda, la fe verdadera siempre va acompañada de acción, y la obediencia es la llave que desbloquea las promesas de Dios. Otra actitud, cuando perdemos la pasión. Otra actitud que puede detener las bendiciones de Dios es perder la pasión por lo que hacemos y por nuestra relación con Él. La pasión es lo que nos impulsa a seguir adelante, a mantener nuestra fe viva y a servir a Dios con todo nuestro corazón. Cuando la pasión se apaga, nuestras acciones se vuelven rutinarias y dejamos de buscar a Dios con todo nuestro ser. Esta falta de pasión puede ser una barrera que impide que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Cuando perdemos la pasión, dejamos de actuar con fervor y convicción en nuestra vida espiritual. Ya no buscamos a Dios con el mismo entusiasmo, y nuestras oraciones, servicio y devoción se vuelven mecánicos o fríos. La pasión es el fuego que nos mantiene conectados con Dios y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Sin ese fuego, comenzamos a dar lo mínimo, y eso puede cerrar las puertas a las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. En 2 Reyes 13, 14 a 19, vemos un ejemplo claro de cómo la falta de pasión puede limitar nuestras bendiciones. El rey Joás va a ver al profeta Eliseo, quien está gravemente enfermo. Eliseo le dice que tome un arco y flechas, y luego le da la instrucción de golpear el suelo con las flechas. Joás obedece, pero lo hace sin convicción. Golpea el suelo solo 3 veces, y luego se detiene. Eliseo se enoja con él, y le dice que si hubiera golpeado el suelo 5 o 6 veces, habría derrotado completamente a Siria. Sin embargo, debido a su falta de pasión, solo obtendría victorias parciales. Este pasaje ilustra cómo, cuando actuamos sin entusiasmo o sin toda nuestra energía, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Joás tenía la oportunidad de obtener una victoria completa, pero su falta de pasión lo llevó a recibir una bendición incompleta. ¿Por qué la pérdida de pasión bloquea nuestras bendiciones? La pasión impulsa nuestra fe y nuestras acciones.
Dios desea que lo busquemos con todo nuestro corazón, con un espíritu apasionado y dispuesto. Cuando actuamos con fervor, demostramos nuestra confianza total en Dios y nuestra disposición a seguir sus instrucciones. La falta de pasión, por otro lado, muestra una actitud de apatía o indiferencia, que puede hacer que nuestras acciones carezcan de impacto espiritual. La pasión mantiene nuestra relación con Dios viva y vibrante. La pasión es lo que nos motiva a mantenernos conectados con Dios. Cuando perdemos ese fuego, nuestra relación con Él se enfría y dejamos de buscarlo con el mismo deseo y dedicación. Esto afecta nuestra capacidad de recibir bendiciones, porque Dios premia a aquellos que lo buscan de todo corazón. Jeremías 29:13. La pasión nos lleva a obtener bendiciones completas. Como vimos en el caso de Joás, su falta de pasión limitó la victoria que podría haber tenido. Cuando nos entregamos por completo, con pasión y determinación, Dios puede darnos bendiciones plenas. Pero si nos conformamos con dar solo un esfuerzo mediocre, las bendiciones que recibimos serán parciales. ¿Cómo podemos reavivar la pasión? Renovando nuestra relación con Dios diariamente. La pasión por Dios se renueva cuando lo buscamos cada día. A través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, podemos mantener el fuego encendido en nuestro corazón, recordando las promesas y las bendiciones de Dios en el pasado. Recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado puede renovar nuestra pasión y gratitud hacia Él. Al ver cómo Él ha sido fiel en nuestra vida, podemos recobrar el entusiasmo para seguir sirviendo y confiando en Él. Sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas para Dios con pasión y dedicación, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también inspiramos a otros. Colosenses 3:23 nos dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Esta actitud de servicio apasionado abre las puertas para que Dios nos bendiga de manera abundante. La pérdida de pasión puede ser un gran obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Cuando actuamos sin fervor o compromiso, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sin embargo, cuando mantenemos la pasión viva en nuestra relación con Él, abrimos el camino para recibir bendiciones completas y abundantes. Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón, con pasión, y cuando lo hacemos, veremos su mano poderosa obrando en nuestras vidas. Orgullo y autosuficiencia. Otra actitud que puede estar bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida es el orgullo y la autosuficiencia. Este es un obstáculo sutil pero poderoso, ya que cuando creemos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, sin depender de Dios, cerramos la puerta a las bendiciones que vienen directamente de Él. El orgullo es esa voz interna que nos dice: «Yo puedo solo, no necesito ayuda». Esta actitud crea una barrera que impide que las bendiciones fluyan, porque Dios espera que reconozcamos nuestra necesidad de Él en cada aspecto de nuestra vida. Proverbios 16:18 nos recuerda que el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Esto nos enseña que, cuando confiamos solo en nuestras propias fuerzas, estamos en un camino que puede llevarnos a tropezar. El orgullo y la autosuficiencia nos hacen pensar que somos suficientes por nosotros mismos. Creemos que nuestras habilidades, conocimiento o recursos son lo único necesario para alcanzar el éxito, sin darnos cuenta de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al adoptar esta actitud, inconscientemente nos alejamos de la dependencia de Dios, y eso puede cerrar las puertas a las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cómo superar el orgullo y la autosuficiencia? Reconociendo nuestra dependencia de Dios. Aceptar que todo lo que tenemos, desde nuestras habilidades hasta nuestras oportunidades, proviene de Él. Es un acto de humildad y gratitud. Oración constante. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos recuerda que, aunque tengamos talento o recursos, necesitamos de su guía y bendición para tener éxito. Rendición y confianza.
Debemos aprender a soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas de cierta manera. El orgullo y la autosuficiencia son actitudes que pueden detener las bendiciones de Dios. La clave está en recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Solo cuando aprendemos a rendirnos y confiar en su plan, es que realmente podemos ver fluir sus bendiciones en nuestras vidas.